La Cámara. Yo no sé ya si por el Partido Verde, no sé qué decir en este momento. Si digo que por el Partido Verde, Alianza Progresista, una Alianza Progresista, Alianza Verde. ¿Usted, Alfonso Prada, sigue en ese partido o no? Pues yo no hago parte del nuevo partido que se creó hoy. Se llama Alianza, que estaban peleando en este momento el nombre. Alianza Verde Progresista creo que era el nombre que iba a terminar. Yo de ese partido no hago parte. Yo hago parte del Partido Verde original que me eligió a mí en el Congreso de la República. O sea, ¿y que eso lo deja usted en qué situación en este momento? Pues en una soledad franciscana enorme, ahí como un llanero solitario. Pero bueno, yo creo que muy acompañado por muchos verdes de a pie de todo el país que no están de acuerdo con lo que está pasando en el partido. Ese va a ser el segundo tema de este debate, porque me parece bien interesante que le podamos contar a la gente qué es lo que está naciendo hoy, qué es lo que se está acabando hoy, qué es lo que empieza y cuál... De acuerdo con lo que está pasando en el partido. Ese va a ser el segundo tema de este debate, porque me parece bien interesante que le podamos contar a la gente qué es lo que está naciendo hoy, qué es lo que se está acabando hoy, qué es lo que empieza y cuál es como la coherencia de ese nuevo partido, si desde allí es que va a surgir esa tercería de la que tanto se habla, si esa tercería estará en cabeza de Antonio Navarro, de Enrique Peñalosa, que nos ha dicho durante el noticiero que va a permanecer y que se va a quedar a participar de la consulta, porque claramente en sus palabras no le va a dejar el partido a Navarro y a Petro. Pero vamos a hablar de eso posteriormente. Ahora vamos a hablar un poco del tema de la paz. Un nuevo golpe que se sintió en las últimas horas en la mesa de La Habana por las diferencias que surgen a raíz del discurso del presidente Juan Manuel Santos en Naciones Unidas, pues que surgen a partir como del último hecho, que sería ese, el del discurso del presidente ante Naciones Unidas. Y recordemos que allí el presidente, además de exponerle al mundo la importancia de la paz, le recordó a la guerrilla la urgencia de llegar a un acuerdo. Dijo, las guerrillas tendrán que decidir si optan por una paz honorable y duradera o si reinciden en la guerra. Ante esas palabras, en Naciones Unidas, el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, amenazó ayer con informarle al país lo que sucede en la mesa, abro comillas, con el exclusivo propósito de que el país y el mundo conozcan en verdad lo que ocurre. Claramente el jefe guerrillero con esa frase trató de insinuar que lo que pasaba allá en La Habana era desconocido y posiblemente no le iba a gustar al país que está esperando conocer esos acuerdos. Se notó una clara intención en ese punto. En respuesta a esa carta, el jefe de negociadores, Humberto de la Calle, dijo que no aceptan amenazas, que la reacción de las FARC es francamente incomprensible y que lo que a ese grupo le molesta es que el gobierno, abro comillas, sigue fiel a la agenda de conversaciones y no se desviará en ningún momento de esa agenda. Hoy hubo pronunciamiento del coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia, que pidió no ponerle atención al ruido alrededor de la mesa, pero también se han presentado otros pronunciamientos como los del expresidente Andrés Pastrana, que sigue escribiendo cartas y dice que Santos está en la situación del pato herido y le pide al presidente Santos dejar a un lado la reelección y centrarse en la paz. Quiero empezar por preguntarles qué está pasando para ustedes en la mesa de La Habana. ¿No han entendido ellos que son ellos precisamente los que están pidiendo una reincorporación a la democracia? ¿O qué es lo que está pasando? María Teresa Ronderos. Pues como yo lo veo, yo creo que es que ahí hay dos juegos muy distintos. Uno es el de la mesa y otro muy distinto es el externo de la mesa. O sea, cada uno de los generales, por ponerlo así, cada uno de los jefes, o sea, Santos y Timochenko tienen que darle contentillo o darle un discurso que los mantenga a ellos en el liderazgo de sus respectivos constituyentes, digamos, de sus respectivas audiencias. Santos está manejando una oposición fuerte, está muy débil en las encuestas. Hoy vemos ya como el 20% recién lo que reelegir, o 19%, una cosa así. Él necesita no alienar demasiado a la gente que no está de acuerdo con el proceso de paz, que no son pocos. Sobre todo, no es tanto la gente, sino los líderes políticos que están haciendo política en contra del proceso de paz y tratando de ganar réditos políticos, digamos, criticando ese proceso
proceso. Entonces me parece que Santos tiene que hablarles a todos para poderlos convocar. Y yo creo que Timochenko está en una situación parecida. Tiene también divisiones al interior de su propia organización. Temor de deserción. Temor de deserción, pero no, divisiones también políticas fuertes. Entiendo que hay divisiones políticas. Entonces él también tiene que mostrar que él nos está entregando, que esto no es una entrega de cordero degollado. Los dos tienen que demostrar que no se están entregando, que aquí no están firmando cualquier cosa que les pone el otro. Yo creo que estos son juegos que son bastante entendibles por fuera de la mesa. Otra cosa es lo que pasa en la mesa. Ahora bien, sí está demorada la mesa. Digamos, ¿demorada para quién? Las FARC dicen, pero ¿por qué nos quieren poner tanto afán si llevamos 50 años en guerra y quieren que firmemos en 5 minutos? El afán es de Santos, de su campaña electoral. Yo pienso que no es tan del todo en lo cierto. Yo creo que hay momentos políticos y espacios políticos para hacer cosas en los países. Y en este es un momento una ventana muy corta, no tan larga como la que tuvimos antes, para cuajar esa paz. Estamos en otra época muy distinta. Esta no son las FARC de esa época, ni el país de esa época. Y hay una pequeña ventana. Y como hay una pequeña ventana, si no se aprovecha, yo creo que el bandazo a la derecha del país va a ser increíble y vamos a tener 15 años o qué sé yo qué cuántos años más de guerra. Entonces 15. Hay como una falta de realismo político, pero eso lo digo yo estando por fuera de la mesa. Ya no sé allá adentro qué tanto es para la galería y qué tanto es una discusión interna. Esa es como una cosa es lo que pasa afuera y otra cosa es lo que pasa adentro. Sí. Yo me preguntaría, y se los dejo para que lo conversemos ahora, si lo que está pasando afuera no es un reflejo de lo que está pasando adentro. No necesariamente. Entonces ahorita podríamos analizar un poco eso. Camilo Gómez. Yo creo que sí hay un reflejo evidente de que algo malo está pasando adentro, porque el tono y digamos, la forma de la carta de Timochenko de ayer o antes de ayer es una forma muy agresiva, muy desdeñosa con el presidente Santos. Creo que las FARC están sintiendo los últimos golpes porque les han dado unos golpes importantes que no se pueden desconocer, y al mismo tiempo creo que las FARC está dándose cuenta perfectamente de la situación política del presidente Santos. Su debilidad en la reelección hace poner a las FARC a pensar, oiga, ¿será que esperamos más bien a que venga el siguiente? Porque si pactamos algo y Santos no lo reeligen porque solamente tiene el 22% de intención de voto y el 77% según la encuesta aparecida hoy no quiere votar por Santos, pues esperemos a ver qué pasa. Y me parece, por otro lado, evidentísimo que el gobierno está cometiendo un error importante al mantener un proceso casi que a escondidas. Nadie sabe qué pasa ni qué es lo que se acuerda. Las FARC hacen unas insinuaciones. ¿Pero esa no fue la confidencialidad sobre la cual se anunció que iba a soportarse este proceso? Pero es que no, ¿qué significa que sea tan buena? O sea, yo quiero saber qué es lo que se ha pactado. Camilo, ahí sí estamos en desacuerdo. Pero dime que no creo que sea escondidas. Creo que todos los grandes procesos de negociación exitosos del mundo se han hecho así, a puerta cerrada, no con micrófonos, ni dejando que todo el mundo vaya a opinar. No, eso no. No conozco el primer proceso que se haya hecho así. El Caguán se hizo a la luz pública. A luz pública, con la participación de la puede que excesiva, pero ¿qué se ha pactado allá? Nadie sabe qué se ha pactado. Pero el Caguán no sería un ejemplo entonces, porque, digamos, si el problema es el secretismo, la confidencialidad sobre y en el Caguán fue totalmente lo contrario. Yo soy testigo de eso, usted lo sabe, y tampoco funcionó, por el contrario. El exceso también logró que esto fracasara. Entonces son momentos totalmente distintos. A mí personalmente me parece que hace falta información de lo que acordando en La Habana. No sabemos sobre ese punto nada, vamos pero simplemente redondeo la idea mía. Y es que lo que estamos viendo, evidentemente, es que la reelección está pegándole un fuerte golpe al proceso de paz. Reelección y proceso de paz no funcionan porque cualquier acuerdo que haga el presidente Santos o los negociadores en La Habana va a estar plagado de suspicacias por cuenta de la reelección. Cualquier acuerdo. Sí. Paloma Valencia.
Bueno, yo lo que veo es que evidentemente el presidente Santos trató de amarrar su proceso de reelección a la paz y esperaba que las FARC le firmaran en meses, como lo dijo. En la ONU ya anunció que de pronto el próximo año puede dar la noticia de la paz, de manera que le metió un año más sin decirle nada a los colombianos, no lo anunció a través de la ONU. Pero lo que es más interesante es esa idea que tiene el gobierno de decirnos que todo lo que nosotros vemos, todo lo que las FARC están diciendo en los micrófonos es mentira, porque en realidad todo va viento en popa. Hombre, yo lo que veo es que las FARC son las FARC. La carta de Timochenko muestra que ellos están esperando el cambio del modelo económico, lo dice muy claramente. Habla del cambio de la democracia. Entonces ellos están en una lucha donde están reivindicando el modelo marxista-leninista y lo que quieren es montar un régimen comunista en Colombia. Yo eso lo veo muy claro y lo vi desde el principio. Yo no entiendo por qué el presidente Juan Manuel Santos consideró, yo creo que en un acto de vanidad, que las FARC iban a cambiar con él, que ahora, después de 50 años de estar dando una guerra, iban a querer era participar en la democracia. Para eso no necesitaban hacer un proceso de paz, porque la democracia colombiana está abierta a todo el que quiera entrar. Y como lo he dicho muchas veces, nadie sabe quiénes son los integrantes de las FARC, de manera que no hay una lista ni un sello. Todos los guerrilleros se hubieran podido hacer elegir. Entonces, si eso fuera, ellos no necesitarían entrar en un proceso de paz. Ellos lo que quieren es una toma del poder para cambiar las estructuras de la democracia y del sistema económico. Y eso evidentemente no va a pasar, de manera que ahí no hay negociación posible. Alfonso Prada. No, yo, digamos, contesto la última parte de Paloma porque es que parece que estuviéramos en un país completamente diferente. Que las FARC lleguen, inscriban candidatos ahorita en noviembre para el Senado, es lo que está diciendo que se puede en Colombia. No, necesariamente tuvimos que hacer un marco constitucional para la paz y habilitar un escenario en el que un grupo insurgente que lleva 50 años alzado en armas, estamos proponiéndole se vincule a la democracia, cambie las balas por las ideas y habilitemos un escenario de justicia transicional en el que tengamos la posibilidad de negociar su incorporación a la vida democrática. De eso se trata. Pero plantearle a los colombianos que aquí cualquier guerrillero se presenta mañana, inscribe su lista y se puede hacer elegir y que eso está abierto para todos, pues no corresponde a una realidad constitucional, ni del Estado de Derecho, ni a la realidad política que vivimos los colombianos durante 50 años. Segundo punto, yo creo que la reacción, bueno, nosotros vivimos en La Habana en permanente crisis. Yo no sé por qué nos sorprendemos todo el tiempo de que esto no avance más rápido, de que todo el mundo sea claro. Recuerdo algún trino de algún periodista de la revista Semana que decía, nosotros estamos negociando, no estamos negociando con los mejores amigos, no estamos negociando con los más queridos, los más leales, los más honestos, estamos negociando con el enemigo de la democracia, con el enemigo de 50 años de conflicto armado, con un baño de sangre enorme en el país, que queremos sacarlo de allá y meterlo en la democracia colombiana. Yo creo que la reacción de Timochenko es una reacción, mire, yo se lo digo yo estuve allá en las Naciones Unidas con el presidente, veníamos dialogando todo el tiempo con él en relación con el discurso, con su intervención, con la reacción de Timochenko, que la conocimos ayer. ¿En qué momento la conocieron? Estábamos en Boston, en la Universidad de Harvard, en la intervención del presidente. Cuando terminamos allí, un periodista nos puso en su iPhone, o en su teléfono, pues, el texto, muy minúsculo. Entonces lo estuvimos leyendo en ese transcurso y ya nos subimos en Boston directo a Bogotá y ya pudimos leerlo con más tranquilidad. Una reacción, bueno, obviamente yo no puedo hablar a nombre del presidente, pero soy infidente con una reacción que me permite hacer análisis, y es, si rompiese la confidencialidad, evidentemente rompería los acuerdos fundantes de este proceso de paz, porque como bien lo señalaba María Teresa, una parte de la esencia estratégica es precisamente la discreción con la que podamos manejar los avances del proceso de paz, porque en la medida en que lo hagamos con micrófono abierto, la interferencia es de tal tamaño que lo haría absolutamente nugatorio, sería imposible avanzar. Pero termino con esto, y es, yo creo que hay una reacción de Timochenko, porque es que el discurso no fue un discurso suave, ni en cualquier escenario, es ante el planeta y ante el escenario más poderoso del planeta, después de haber ambientado el tema el día anterior con Ban Ki-moon y habiendo tenido también la reunión con la fiscal de la Corte Penal Internacional, que le baja la guardia inmediatamente y se asocia a la protección o al blindaje del proceso. Y señala dos mojones, uno de tiempo y uno de tolerancia. Y también subraya una frase ante el mundo entero, que es la de, este no es un proceso
como lo han dicho los enemigos de la paz, de impunidad. De tal manera que el mensaje le llega a Timochenko y obviamente provoca María una Teresa, yo quiero preguntarles algo porque se han dicho varias cosas bien interesantes aquí. Y es que aquí hay un tema de reelección que está marcando un problema frente al proceso, hay un tema de confidencialidad que amenaza a las FARC con romper, y usted acaba de decir algo que plantearía o nos plantearía preguntarnos, si las FARC llegaran a romper esa confidencialidad, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Porque usted lo ha dicho, o sea, se rompería el proceso. Pero más allá de eso, la carta de Timochenko no les está diciendo a ustedes lo que dice Paloma, que, señores, nosotros insistimos no sobre esos 5 puntos sobre los cuales nos sentamos y aceptamos negociar, sino que es que esos no son los 5 puntos, son muchos más. Y lo que estamos... No estoy de acuerdo. ¿No cree usted que esa es la lectura? No estoy de acuerdo, no. Esa no es la carta de Timochenko, ¿qué le dice a usted? A mí me dice una cosa en donde, digamos, una cosa que es una posición muy dura, porque él, vuelvo y insisto, él no le está hablando a los negociadores de la paz, sino le mandaba el mensaje con Iván Márquez. Él está hablándole a sus tropas, él está hablándole a unas fuerzas que están con la moral en el piso, que están históricamente, 2012 marcó el nivel más bajo de ataques de mayor esfuerzo de las FARC en la historia de Colombia. El discurso para las tropas te lo pruebo con estadísticas. Al presidente Santos, pero que ellos sí quieren negociar. No, dirigido a su propia tropa. Ellos no pueden ellos tienen que salvar la cara. Primero punto. Segundo punto. Esto de que el presidente Santos amarró su reelección a la paz, eso no es cierto. Yo no lo veo así, o por lo menos no lo veo así. Yo creo que es todo lo contrario. Si al presidente Santos le dijeran, usted firma la paz con seguridad, pero le toca no reelegirse, aceptaba lo primero, pero a ojos cerrados, y lo otro sería no conocerlo. Él tiene una ambición que va mucho más allá de que lo reelijan, digamos, a diferencia del presidente Uribe, que su obsesión sí era reelegirse. Para Santos es mucho más importante, para él incluso como objetivo personal, alcanzar la paz que reelegirse. Segundo punto. Tercer punto, esto de que las FARC no quieren sino implantar un modelo comunista y que ellos lo que quieren es tomarse el poder por la puerta de atrás para subvertir la democracia, pues yo creo que eso es una manera muy cerrada de ver lo que está pasando. Pero María Teresa, es que lo están diciendo todos los días, y lo dicen en la mesa de negociación. No están diciendo eso, me da pena, pero es un grupo, como dijo Alfonso, es un grupo subversivo que ha hecho un trabajo de destrucción de la economía, de destrucción gigantesco en una guerra, que no han estado solos, y en ese punto Timochenko está insistiendo, y creo que en ese punto tiene razón, no tiene razón en un montón de puntos, pero decir que ellos han hecho esa guerra solos, que aquí no ha habido paramilitarismo, que aquí no ha habido masacres, que aquí no ha habido falsos positivos, o sea, la plena negociación, o sea, el presidente Uribe se sentó a negociar con un grupo que ya se había tomado parte del poder y estaba subvirtiendo la democracia. Un grupo que ya tenía el 35% del Congreso y no tuvo problema en sentarse a negociar con ellos. ¿Por qué? Porque necesitaba parar esa máquina de guerra, y yo he estado de acuerdo siempre con esa decisión. Entonces, ¿qué nos asusta sentarnos a negociar con las FARC? O sea, es que lo que eso no es la negociación. La pregunta acá no es, ya estamos en una negociación, ya el gobierno se sentó. Eso no es la negociación, es la representación política. La pregunta acá es si la carta de Timochenko lo que está diciendo claramente es que no van a respetar los tiempos con los que ellos se sentaron en la mesa, porque ellos también estaban de acuerdo en que eso no iba a ser una negociación. No tenían tiempos preestablecidos, perdóname. Eran 5 puntos sobre los cuales pero no tiempos ya se han planteado o no otros puntos anexos y que quedan pendientes cada vez que se cierra un ciclo. Perdón, Diana, yo sí... ¿Qué es lo que la carta de Timochenko le dice a usted, Camilo Gómez? A mí me dice varias cosas, entre ellas que los 5 puntos, que nosotros leemos como 5 puntos, cuando uno entiende el lenguaje de las FARC, no son 5 puntos. Cada punto tiene 42 subpuntos. Las FARC, uno de los grandes problemas en una negociación con ellos es hablar el mismo lenguaje que ellos hablan. Ellos dicen acuerdo político para participar en política. Nosotros entendemos que es un acuerdo solo para eso. Las FARC entienden que es un acuerdo para cambiar todo el modelo político que les permita a ellos tener un montón de garantías, y eso lo van abriendo en cada uno de los puntos. Por eso, si ya hay un acuerdo
en el que parcial, porque ni siquiera es un acuerdo total, hombre, creo que ayudaría mucho que la gente lo conociera. Pero la carta de Timochenko tiene unas cobradas al presidente Santos. Le dice, por ejemplo, que haber aceptado 2 enviados al primer encuentro cuando no eran los que oficialmente nos habían dicho, que haber pasado por encima del cadáver de Alfonso Cano, que haber hecho otras cosas. Le están cobrando a él lo que supuestamente está tratando de mover como los avances militares del gobierno o del Estado colombiano. Dicen, no estamos derrotados militarmente. Y lo que traduce un poco de manera velada la carta es, oiga, nosotros no nos sentimos derrotados militarmente, no sigan echándonos ese cuento porque van a ver que no lo estamos. Y además del tono agresivo. Es un proceso, yo creo que una de las enseñanzas del Caguán es que las FARC tienen unos ciclos. El ciclo de los 3 años pasados para las FARC es muy crítico. Este proceso, con el perdón del gobierno, lleva 3 años. Empezó cuando el presidente Santos llegó, que mandó unos emisarios privados. No, y ahí pero empezó. negociando llevan un año. No, si negociando se cumple el 18 de octubre Oslo. 18 de octubre Oslo y 18 de noviembre creo pero que ya llevan un año negociando. Pero digamos, negociación de la mesa sí es un año. No, pero a ver, claro, Camilo, yo sí quisiera invitarlos a una cosa que ha planteado Camilo. Este es un proceso que es obvio que carece de apoyo entre la gente del común, no solamente entre la opinión pública calificada, entre los líderes políticos, que está totalmente polarizada, sino en la gente de a pie. ¿Ustedes creen bueno, Diana, perdóname, pero las encuestas no están de acuerdo con ese punto que tú acabas de hacer. Yo he visto encuestas... Aquí la tengo, la de semana, que dice, la gente quiere la paz y no a cualquier costo. O sea, todo el mundo quiere la paz como pero paz. Esa es otra pregunta, pero el 60% de la gente está diciendo que están de acuerdo con una paz negociada. Pero sin impunidad y sin representación política. Cuando usted lee la pregunta, inmediatamente lee la otra y la gente dice en un porcentaje aún mayor que no quiere una paz con impunidad. Precisamente esa es la pregunta que voy a hacer. Si a la gente se le explicara, si se, como dicen ustedes en esa palabra rarísima, se socializara, si se le informara lo que se está acordando en La Habana, ¿ustedes creen que eso ayudaría a generar un consenso interno para que haya un apoyo al proceso? O sea, el romper la confidencialidad y empezar a contar, ¿creen ustedes que ayudaría, rodearía el proceso? Pues eso depende, porque depende qué es lo que han negociado. Es que el punto es ese. El gobierno dice que tiene líneas rojas. Yo he dicho muchas veces, pues que nos digan cuáles son. Los colombianos mereceríamos saber cuáles son las líneas rojas. Pero este es un gobierno muy extraño, porque la confidencialidad es una cosa importantísima, pero los secuestros que cometen las FARC, la tomadura de pueblos, la voladura de los pueblos que han seguido practicando, eso sí no es tan grave. Entonces uno no entiende bien cuáles son las líneas de ¿Pero líneas dónde rojas? ha dicho el gobierno que eso no es grave? No sé dónde lo ha dicho. No, Santos acaba de decir que es gravísimo. No conmueve lo de la confidencialidad sí le parece gravísimo. Lo de y la lo mismo voladura si de se pueblos. retiran de la mesa, él también lo retira inmediatamente. Cuando matan policías con tiros de gracia, eso le parece que es apenas bien. Pero ese es un tema que no Paloma, entiende. eso no es cierto. No digas cosas no mueve que no la son mesa. ciertas. Eso es cierto, no mueve la mesa ni merece un comentario del tema. De lo que parece. Pero mucho más allá de eso, Diana, yo creo que el tema fundamental es, nadie le da miedo a la negociación con las FARC, lo que da miedo son los términos y el secretismo en el que se está haciendo. Porque ahí estaba el marco jurídico para la paz, ahí estaba el marco jurídico para la paz, que no hizo lo que debió hacer, que era subsanar los errores de la Ley de Justicia y Paz, que permitió, por ejemplo, unos niveles de impunidad, aunque en el preámbulo de esa ley dicen que hubo más de 44.000 confesiones de delitos, que hay más de 4.600... 400.000, no 40.000. Que hay más de 4.600 paramilitares detenidos. Los cabecillas están Sí, pero eso no fue gracias a la ley que presentaron originalmente. Sí, eso fue parte de la ley. Pero en vez de hacer eso, lo que hicieron fue consagrar la impunidad. Decir que las FARC no tienen que pagar ni un solo día de cárcel. Yo creo que lo que está ocurriendo... En ese punto vale la pena que miremos por qué reaccionan las FARC al discurso de Santos. Cuando Santos le está diciendo al mundo espéreme, María Teresa, que le permitan, le respeten hacer la paz y le permitan y le respeten aplicar la justicia transicional y esos mecanismos en los cuales es una realidad que no se puede investigar todo, que hay que seleccionar, que hay que tomar unas decisiones como en cualquier proceso. ¿Y por qué las FARC no se alegran de esa posibilidad? ¿Qué es lo que pretenden las FARC?
un punto final? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Una amnistía total? ¿El perdón a los delitos de lesa humanidad? Usted se ha preguntado, María Teresa. No, pero Diana, es que estás confundiendo una cosa con otra. Una cosa es la negociación y lo que las FARC está diciendo en la mesa, y otra cosa son las cartas públicas de Timochenko. En la negociación seguramente el señor general Mora y el señor que representa a la empresa privada, esto tampoco se está haciendo a escondidas del país. Ahí hay un representante del ejército, ahí hay un representante de la empresa privada. No es que nadie haya dicho que se esté haciendo escondida. Sí, se ha dicho. Acaba de decir que es una cosa escondida, y Camilo también dijo que era escondida. Cosa desconocida. No es escondida. Desconocida, es distinto. Entonces, me parece que de todas maneras, una cosa, o sea, yo estoy segura que el señor de la calle o el señor general no le está hablando en esos términos que habló Santos hoy. Nosotros ya les cortamos las cabezas y yo soy el que más cabezas ha cortado de las FARC. Seguramente no le está hablando en esos términos. Como tampoco están hablando en esos términos Iván Márquez y los que están allá sentados. Timochenko está hablando para la galería y por eso tiene que reaccionar, porque tienen que salvar la cara. En el proceso de paz de Irlanda, lo más importante y lo más difícil era la posibilidad de salvar la cara. Si Timochenko está hablando para la galería, entonces Humberto de la Calle está hablando también para la galería. Todo lo que la silla vacía publicó sobre su investigación de lo que está pasando al interior de la mesa, entonces es falso. Y todo es un gran teatro. No es que sea falso, Diana. Lo que está pasando en esta mesa en este momento es muy diciente. Mira las interpretaciones tan radicalmente diferentes que hay sobre unos mismos hechos. Pero es que María Teresa me dice que usted está confundiendo. Yo le digo, no, la información con la que yo le estoy hablando, María Teresa, y por eso les hago las preguntas, es clara y contundente. En la mesa de La Habana hay unas posiciones de la guerrilla de las FARC que son claras y que no aceptan la justicia transicional y sus mecanismos. Sí, y las pretensiones son hasta otras. donde sabemos eso no es un muy discurso para la galería. Eso es una solicitud al gobierno. Es parte de la negociación. Exactamente. Yo lo que quiero mencionar es que aquí no hay nada, absolutamente nada de lo que hagamos nosotros, ni de lo que haga el señor Timochenko y sus negociadores, que no sea estratégico. Aquí pareciera que fuéramos unos niños que llegan a negociar la hora de salida al salón y cómo se reparten las onces. No, estamos negociando la paz de Colombia después de 50 años de guerra. Bueno, al menos ¿qué es lo que ocurre? Eso, porque lo otro es un teatro. Lo que me estaban diciendo era un teatro. Mira, es estratégico la discreción en el proceso. Es estratégico hablarle a la comunidad internacional y reunirnos con la fiscal de la Corte Penal Internacional para blindar. Pero las FARC también están jugando a su estrategia, ¿no, Alfonso? Pero perdóname, planteo una idea. Estamos blindando el proceso en la comunidad internacional que harta afectación estaba teniendo. Ahora, ¿qué está ocurriendo en Colombia? Negociar en medio del conflicto es una fórmula que le permite a los radicales sensible, o para el presidente o para quienes estamos trabajando duro en el proceso de paz, que asesinen a un colombiano. Nos duele más o peor tener que afrontar esta situación en medio del conflicto con ese grado de agresividad. Por eso hay que movernos. El tema del tiempo no es un tema menor ni es un problema de reelección. El tema del tiempo es que el país no aguanta, no tiene paciencia para un debate largo tipo Caguán. Tiene que ser un debate mucho más rápido, mucho más ágil y con resultados ciertos. Ahora, cuando saquemos resultados ciertos, ahora sí que encuesten, a ver qué dicen los colombianos, porque tampoco puede haber abuso en la negociación. Por eso va a haber refrendación popular, para que los colombianos tengan claro que van a intervenir en la decisión de avalar o no el proceso. Yo ahí coincido en algo, pero discrepo totalmente en otro punto. Coincido en que intentar hacer la paz es lo más impopular que hay. Las encuestas se bajan, todos los presidentes que han intentado hacerlo, Belisario, Pastrana y ahora el presidente Santos, se caen en las encuestas como efecto de la paz. Extrañamente, este es un país donde la guerra sube en las encuestas, así no sea una guerra real. Yo he criticado muchas veces el gobierno Uribe porque la guerra que hizo no derrotó a las FARC como nos vendieron el cuento, porque ahí están sentados y ahí siguen matando soldados, policías y haciendo barbaridades. Pero en lo que no estoy de acuerdo con María Teresa es que las FARC echen un discurso para afuera y otro en la mesa. Ellos fijan unas líneas en las cartas. Timochenko fijó esa línea y la cumplen adentro. Lo viví en carne propia cuando Marulanda decía algo, los negociadores adentro no se separan un centímetro de lo que dicen los jefes. Ahora, si los unos están diciendo una cosa para afuera y los otros también, y adentro están en lo contrario, nos están mamando gallo a todos. No, pero es que me han entendido mal y también le pido excusas a
a Diana porque, digamos... confundida. Sí, de verdad, no, pues generalmente vivo yo mucho más confundida que tú, Diana, porque tú eres sumamente informada. No lo quise decir así, era mi manera fuerte de hablar, pero lo que yo sí quiero decir es que es muy lógico, es lo que está diciendo Alfonso, que lo dijo mucho mejor que yo, es que estratégicamente el discurso se extrema hacia afuera. No es que estén diciendo una cosa acá y otra allá. Por supuesto que hay tensiones enormes. Y no es que no las sepamos, las sabemos. Ellos no, pero ellos son mucho más. Ellos no han querido. No, pues si el país, yo los oigo, si el país si se estuviera entregando el país, pues no habría ningún día de discusión, ¿no? Popular, eso no, pero si hay tensiones, y esas se reflejan afuera, pero digamos que se exageran. No, es que es muy ingenuo creer que uno está 50 años dando plomo para después decir que lo que quería era entrar a la democracia. Hombre, ellos lo que quieren es una transformación y una toma del poder para imponer un nuevo sistema económico. Lo dicen, lo repiten. No, eso tampoco. A ver, yo por eso les preguntaba al comienzo de este debate si será que las FARC entendieron realmente que el espacio de incorporarse a la democracia lo están buscando y lo tienen que buscar ellos. Y también, pues obviamente está el papel constitucional de un gobierno que tiene que ir tras eso y que está en su derecho legítimo de hacerlo. Pero todo lo que ustedes están diciendo, y a todos les cabe razón, pero yo me pregunto, este momento de que entonces las FARC tienen una estrategia de hablarle a la galería y estamos viendo que hay desmovilizaciones en su gente, porque además ¿quién va a dar una batalla cuando ven que de pronto ya se va a hacer una paz? Que el gobierno entonces está blindando el proceso al interior de la comunidad internacional. ¿Cómo está blindando el gobierno el proceso al interior del país? O sea, ¿cómo está el gobierno generando los consensos internos? Ese es un problema de los más graves que tiene el proceso. Pero además, si las fechas ya son definitivas, se unen con el proceso de reelección en noviembre, ¿cuál debería ser la posición del gobierno hoy, María Teresa Ronderos? ¿Suspender, por ejemplo? ¿Permitir la continuidad de esto en la mitad de un proceso electoral? Con una carta de Timochenko, bien sea para la galería o bien sea lo que dice Paloma, que es que aquí lo que está mostrando es, nosotros vamos a insistir sobre lo mismo que venimos insistiendo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno frente a una situación como esa? Yo creo que el gobierno tiene que apretarse el temple, mantener su posición, no dejarse amedrentar, no dejarse asustar, no dejarse obnubilar por el 19% de popularidad y sostenerse en negociar, no gobernar con encuestas, y mantenerse en los 5 puntos que fue lo que acordaron y mantenerse ahí en la mesa. Y él ha dicho claramente, lo hemos sabido, en el punto agrícola, no, al gobierno no le gustan las zonas de reserva con autonomía total, no lo dijeron públicamente. Eso no lo van a aceptar. No les gustan una cantidad de puntos, no les gustan. La constituyente, el gobierno ya dijo, no hay constituyente. Y las FARC ya dijo, oiga, no me impongan el referéndum. Bueno, vamos a ir mirando, ¿es una negociación o es una entrega? A veces la gente quiere que esto sea una entrega. Esto no es una entrega, esto es una negociación y negociar es duro. ¿Qué tiene que hacer? Ahora, tú tienes razón, hay unas diferencias sustanciales, ¿no?, en las negociaciones con otras partes del mundo. Aquí no estamos ante un grupo que represente una población colombiana. Las FARC no tienen ninguna representación política en Colombia ni tienen ningún respaldo social. Y eso lo muestran las encuestas y los muestra el hecho de que en ningún sitio donde han llegado las FARC las condiciones sociales de los campesinos han mejorado. Todo lo contrario, han empeorado por el reclutamiento forzado de menores, porque se toman las casas, en fin, porque lo único que han hecho es estar en el narcotráfico. Ellos son unos ideólogos que se visten con la ideología marxista, pero que en realidad han usado las páginas del Capital para envolver cocaína. No han hecho ningún aporte social a Colombia. Cambiar el Estado para la entonces al fin que eso es lo que quieren, eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen. Pero ellos están en un negocio que es el narcotráfico, que no, es que mi punto es que ellos no quieren la paz. Doctor, le digo, yo veo ahí muy claramente, ellos no quieren la paz y lo que buscan siempre, como lo han dicho varias veces. ¿Cuál es la solución? Sigamos en guerra 15, 20, 35 años más. Yo sí creo que hay una coyuntura. ¿Cuál es la solución? Hay una coyuntura para hacer este trámite de terminar esta guerra, es decir, ¿usted cree que va a haber paz porque se firme un país?
un papel. Yo creo que se acaba en este país el tema de que se puede matar por razones políticas. No se acaba, se cierra esa puerta para siempre. Todo lo contrario, se legitima. Usted le está diciendo a las FARC que después de haber matado 50 años sí pueden hacer política. Que se legitima? Luego, que usted en 50 años matando... ¿Cree que cuando el gobierno anterior le dijo a los señores paramilitares que fueran al Congreso los estaba legitimando? No los estaba legitimando. Les dieron representación política a los paramilitares. No, gracias al Congreso, no gracias al Congreso. Pero ¿para qué se juzga la parapolítica? Cuénteme, ¿para qué se juzga? Pero, María Teresa pero te digo una cosa, ¿ellos fueron al Congreso o no fueron? A mí me pareció ver al señor... No a nuestros congresistas a La Habana. ¿Cómo se llama? Al señor Jorge Cuarel. No a nuestros congresistas a La Habana a rendirle pero nunca he visto invitado a Iván Márquez en el Congreso, nunca lo he visto invitado. Le lanzamos los congresistas en peregrinación. Pero yo creo que estamos perdiendo el norte de la discusión. No, pero es que el tema es que las negociaciones son con enemigos. Estamos exactamente a menos de un mes, no, estamos ya a 2 meses de que el presidente tenga que anunciar el proceso de reelección. Ese punto es, aunque usted acaba de decir que el presidente no le entregó, digamos, el capital político a la paz, pero suponiendo que fuera así, se coincide la fecha límite, de alguna manera, no la que puso incluso el presidente, sino la que se requiere para que pueda haber un referendo en las elecciones de marzo, que es lo que se pretende, coincide. Entonces, si no se llega a un acuerdo en el próximo mes, por ser amplios, pues no habrá referendo en marzo. Con lo cual... Un referendo que está oscuro todavía en muchos puntos. Pero supongamos que estamos hablando de las formas de refrendación de un eventual acuerdo con la guerrilla de las FARC. Le queda un mes. ¿En ese mes es posible hacer la paz? Y si no se hace un acuerdo, ¿qué debería hacer el gobierno? Mantenerse cuando ya le llega en el mes siguiente la definición de su decisión electoral. Están pensando, hasta donde entiendo, porque tampoco están pensando hacer una pausa. Decir, levantamos la mesa, vamos a elecciones tranquilos y cuando volvamos de elecciones miramos a ver en qué quedó este asunto. Llegamos a una paradoja. Pero me parece muy difícil porque ese momentum de la paz queda en el aire. Es que el momentum de la paz no existe. Ese se forja, se arma y se llega a ese punto. Y la paradoja que quiero yo mencionar es, la reelección es el enemigo número 1 del proceso de paz. O sea, reelección y proceso de paz parecerían ser incompatibles porque la reelección le pone sombras, dudas y malos pensamientos. Pero también le pone presión a las FARC, ¿no crees? A las FARC no le pone presión nada. Yo creo que eso son otras épocas. No, María Teresa, a las FARC, si lees la carta de Timochenko, las FARC dicen, te seguimos en lo mismo, no pierden nada. No la sentí yo como seguimos en lo mismo. Yo creo que la paradoja es, con reelección es muy difícil o imposible, pero en solo 4 años también es muy difícil o imposible. Es decir, un proceso de paz en Colombia con las FARC no va a durar nunca menos de 4 años. Este ya lleva 3 largos, en mi interpretación, que no está de acuerdo María Teresa, y no se va a alcanzar a terminar, y la reelección va a llenar de suspicacias cualquier cosa que pase. Doctor Prado, ¿usted sería partidario de suspender mientras hay proceso electoral? No, para nada. Yo creo que coincido con María Teresa que la reelección y los tiempos constitucionales colombianos le ponen un término a las FARC. Cuando yo estuve dialogando con ellos, evidentemente tienen los tiempos como de la selva. Tienen una manera de ver casi que intemporal la situación, porque llevan 50 años en la cosa, pues les parece que aquí, que pasen meses y meses, no. Yo sí creo, como lo dijo el presidente Santos este fin de semana, que el pueblo colombiano tiene límites en la paciencia, pero también tenemos límites constitucionales para hacerlo. Hemos estado avanzando simultáneamente. Yo creo que la discreción no permite, digamos, el acceso a la totalidad de la información, y obviamente mesas como estas son tomadas por un grado de especulación gigantesca. Entonces cada uno opina de conformidad como o percibe que es o como le conviene políticamente opinar para perturbar o para ayudar. Cada uno de nosotros tiene una mirada diferente que seguramente le ayuda a reforzar sus propias posiciones. Yo creo que aquí sí ha habido un blindaje interno en el proceso, que lo da naturalmente tener una ley de garantías. Es que este no es un proceso ausente de regulación constitucional. Hay ley de garantías, el presidente no se puede extralimitar, tiene limitaciones temporales para sus intervenciones, tiene un procurador que les respira en la nuca permanentemente para que no se vaya a extralimitar, y el tiempo de la paz también va de la mano con esa lógica constitucional. ¿Cuáles son esos tiempos constitucionales para hablar claramente? Yo acabo de radicar el viernes pasado la ponencia del referendo, aspiro a que el próximo martes
martes y miércoles evacuemos en plenarias, lo que significa la posibilidad de unificar las fechas para poderlo votar en el 9 de marzo o el 29 de mayo. Naturalmente, venimos a un mes muy importante. El mes que sigue es el mes de un eventual acuerdo sobre un eventual contenido a lo que usted llama, doctor Camilo, lo oscuro del referendo, que no puede ser oscuro porque tiene que ser una ley de la República que de cara al país vamos a tener que redactar las preguntas. Viene la Corte Constitucional, que va a evaluar las dos leyes y tiene un margen de tiempo seguramente hasta la primera semana de febrero máximo, para que un mes antes se puedan imprimir los tarjetones. Yo tengo una pregunta antes de que siga. Para ese texto ya va a haber firmado la paz. Representación popular, también tiene que haber un avance en el proceso. Pero esos tiempos constitucionales. ¿Cuál es la pregunta? Una pregunta es, para el texto del referendo ya se va a haber firmado la paz, o va a ser una pregunta genérica. Esto es una pregunta muy importante para muchos colombianos. Se la respondo con claridad absoluta. Debe ser el artículo 3º del proyecto de ley que voy a defender el próximo martes en el Congreso. El referendo obliga a que previamente a su votación se haya publicado en todos los medios posibles el acuerdo final de paz. Es decir, no vamos a llegar a un referendo ni ciego ni oscuro, sino un referendo con acuerdo de paz firmado. Si no hay paz firmada, pues simplemente no hay referendo. Pues es que mi pregunta es si vamos a llegar a un acuerdo. Es que yo creo que es la pregunta, pero esa es la pregunta de fondo. Yo lo que veo, senador, con mucho respeto, es que el gobierno está siendo supremamente optimista en términos de que esa negociación va viento en popa. Eso lo dicen, pero las FARC cada vez que lo dicen sale a decir que eso no es cierto. Entonces uno se pregunta a quién le cree, a las FARC o al gobierno. Infortunadamente este es un gobierno que le ha hecho muchas mentiras a los colombianos. Como cuando el presidente Santos... Salimos y le decimos, bueno, maestros, concreten ciencia ilimitada, ya hay tiempos definidos. Que el referendo va a ser con las elecciones... Perdón, un momentico. Dicen que va a ser con las elecciones de parlamento o con las de presidente, de manera que ese acuerdo tendría que estar listo a más tardar en enero para que los tiempos más o menos den, o febrero. De manera que eso quiere decir que lograran esa fecha sería una maravilla. Anunció que la paz será por allá dentro de un año. No, él dijo otra cosa en Naciones Unidas. Eso esperaba en el año, que fue exactamente lo mismo que dijo en el año anterior en las Naciones Unidas. El próximo presidente de la República. El próximo presidente de la República, ojalá llegara con el acuerdo de paz, pero no dijo ni que era él, ni tampoco que se firmaría el día anterior a la 69 Asamblea. Y por otro lado, hay un tema bien importante. Como la frase de que no había paros, pero... No. Me parece que María Teresa, esta oposición sí es muy brava. No, si el más feliz voy a terminar esta parte. No, pero mire, yo que soy María Teresa optimista. Yo sería más feliz por un acuerdo de paz. Que hable el optimismo y de paso lean mañana la columna de María Teresa Ronderos en El Espectador. A ver si es igual de optimista. No, yo que soy la ultra optimista, en este punto sí estoy de acuerdo con Paloma. A mí me parece que son tiempos muy cortos. No hay como... Y a nadie le gusta llegar a una negociación entre dos, que se supone que es una negociación, con como más o menos un revólver en la cabeza diciéndole, ¿sabe qué, manito? Yo necesito que en marzo usted ya me firme esta vaina, porque si no, a mí no me gusta esta negociación. Y obviamente las FARC están llorando y diciendo, no, ¿cómo así? Esto no es una negociación. No lo dijo muy claramente, y es el presidente Santos no puede pretender imponerle a la negociación el ritmo de su reelección. Si el presidente cree en la paz, debe renunciar a su reelección para que el proceso siga. Que sea un ritmo de reelección, porque también es en la elección del Congreso, también se vienen muchas cosas. Bueno, vamos a yo lo que creo es que es una decisión muy difícil. Yo del gobierno sí insistía y me esperaba hasta el último momento, porque hay una ventana de oportunidad. No es ni siquiera que la paz se agote, el tiempo de la paz, ni que la gente se agote de que no quiera tener la paz. Yo creo que la gente se espera todo lo que sea para la paz. El problema es que la política sí solo da unos tiempos, y Camilo lo sabe bien. Cuando se agota eso, se agota y no hay nada que hacer. A ver, Alfonso, en un momento hizo una reflexión importantísima, y es que aquí adentro del país nos estamos poniendo de acuerdo con la paz. Yo me imagino las FARC lo que deben estar viendo allá, esta pelotera de todos contra todos. ¿No será que ese break que hay que hacer es para que el presidente y el gobierno, etcétera, se ponga todo el mundo de acuerdo a este lado de la mesa? Los consensos internos. Voy a terminar con la frase de alguien que no está aquí, pero que es panelista de Hora 20 y que acaba de poner en @Horacio Serpa. Me parece que se publiquen los acuerdos del proceso de paz y que se publiquen las actas de la comisión asesora. Ya regresamos.
8:40, regresamos en el debate en hora 20 y en estos últimos minutos vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con lo que ha pasado esta noche. Terminó en Bogotá la asamblea del Partido Verde con decisiones importantes, pero al mismo tiempo con dudas sobre el efecto práctico de alguna de esas decisiones. Se salen de la unidad nacional los verdes, pero apoyan el proceso de paz. Al momento de una propuesta para darle apoyo a Lucho Garzón hubo hoy rechiflas. Van en alianza con los progresistas del alcalde Petro, pero se llamarán hasta el momento Alianza Verde. No apoyarán la revocatoria, pero dicen que seguirán siendo oposición en el Consejo. El exalcalde Enrique Peñalosa asistió a la asamblea, salió derrotado en su propuesta de no apoyar a Petro, pero quiere ser candidato de la nueva alianza enfrentando a Antonio Navarro. Ha dicho aquí en entrevista con Hora 20 que no le va a dejar el partido a Navarro y a Petro. Esta alianza arranca con 3 bajas. Se salió a última hora el grupo del gobernador Sergio Fajardo. Antanas Mocus dijo que no va a la lista al Congreso y el representante Alfonso Prada, que nos acompaña, repitió que no cabe en esa foto y el Polo dijo que no a la invitación a una consulta. Creo que es usted, doctor Prada, el que debe arrancar por explicarnos exactamente en qué consiste esta alianza, qué futuro le ve y sería, digamos, en su interior el lugar de donde pueda nacer una tercería presidencial. Pues voy a intentarlo, porque yo tampoco la he entendido muy bien y todas esas contradicciones que evidencia Diana en la presentación son reales, son contradicciones que difícilmente la opinión pública va a entender. Nosotros hace 4 años comenzamos un proceso de la mano de Lucho Garzón, de Enrique Peñalosa, de Sergio Fajardo, de Antanas Mocus, y ninguno de ellos estaba hoy. Primero, 3 de ellos no fueron al Congreso y están absolutamente ausentes de esta decisión, Mocus, Lucho y Fajardo. Y el que fue absolutamente maltratado, en mi opinión, en el Congreso. Hace un rato hablé con él por teléfono y se sentía bastante ofendido, digamos, por Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa. Por la forma tan displicente, digamos, como lo trataron en el Congreso, pero además él proponía algo muy sencillo. Hagamos una consulta popular entre Navarro, Peñalosa y el que quiera el 9 de marzo, tomemos esa decisión. Pero y la decisión, no, la decisión, están supremamente enredados. Porque la propuesta de Petro y Navarro fue otra, no definamos consulta interna verde, sino definamos que habrá una consulta. Mire la sutileza, habrá una consulta el 9 de marzo, pero no definamos cómo ni con quién, que lo defina la Dirección Nacional. La nueva Dirección Nacional que ha sido escogida hoy queda absolutamente controlada por los progresistas, y en esa medida ellos son los que van a tomar la decisión de cómo va a ser esa consulta. Yo le voy a anticipar cómo va a ser esa consulta. Esa consulta va a ser una consulta interpartidaria en donde un candidato va a ser el candidato del Partido Verde, que con absoluta seguridad, manejando la mayoría de la Dirección Nacional del partido, va a ser proclamado Antonio Navarro como candidato del partido y va a ir a una interpartidaria con la candidata del Polo Democrático, con Clara López, y eventualmente con el candidato de Marcha Patriótica, y van a hacer una unidad de izquierda alrededor de un líder natural que es Gustavo Petro. Y ese es un proyecto completamente diferente al Partido Verde al que entramos nosotros hace 4 años y que construimos con la Ola Verde. Cuando yo lo oigo usted pienso, entonces perdió el control el Partido Verde sobre su propio partido. Es que el origen del partido, Diana, fue el M-19, esa era la personería del M-19. Su representante legal, su secretario general, todos vienen de militares del M-19. Hoy se encontraron, esto es un reencuentro de una nostalgia del M-19 que termina siendo mayoría, auspiciado naturalmente por un alcalde mayor de Bogotá que se mete al interior del partido, controla finalmente las variables que hay que controlar en un congreso de un partido y finalmente se toman el partido los señores del M-19, la tendencia izquierda es muy fuerte allí y nosotros hemos construido un proyecto de centro en el que no cabemos en ese escenario. Esto es un nuevo partido, esto es un nuevo proyecto, el jefe natural es el señor Gustavo Petro y ahí no cabemos. Pero entonces, ¿quién de los verdes se mete a hacer esta alianza? Que los verdes acabaron siendo más verdes antiguos, exactamente, no los que entramos con la Ola Verde ni los que armamos con los Pero no se suponía que esos eran los líderes del Partido Verde. Claro, y se fueron, ¿qué pasó con esos liderazgos? Que fueron desilvanando uno a uno, además porque somos corresponsables todos de lo que está pasando. Esto no es un tema para llegar pues y lavarse las manos, no. Aquí Mocus se fue en un momento en que lo necesitábamos, Peñalosa también se aisló mucho el proceso interno, Lucho pasó al gobierno nacional, Sergio Fajardo se dedicó también al gobierno departamental de Antioquia y quedamos solos de los líderes, o sin el norte, digamos, que trazaban los líderes naturales. Pero en este caso,
creo que coincidimos todos en que el proceso que se está dando es un proceso totalmente diferente al de hace 4 años y por eso no asistimos al Congreso. Pero si lo que tú dices es cierto, Alfonso, si lo que tú dices es cierto, y a pesar de las intenciones expresadas por Peñalosa de que él acata lo que diga su partido, pues es un hombre, digamos, disciplinado, por decirlo de alguna manera, pero si eso significa que no va a haber consulta popular para escoger entre Peñalosa y Navarro, sino que el partido va a decretar que es Navarro, creo que Peñalosa no se puede quedar ahí. El inicio de este programa a las 7, el rumor más fuerte era que Peñalosa se retiraba. Sí. ¿O no? Sí, lo están esperando los medios incluso. Pero es que tú no te retirarías. O sea, si yo fuera Peñalosa me retiraría si esas son las condiciones. Pero ahora, es que no deja de sorprender que el candidato a la alcaldía del uribismo acabe aliado con Gustavo Petro, el peor alcalde que ha tenido Bogotá. Es que es una sorpresa política que se suma un poco a la que vimos ahora, que los verdes no eran tan verdes sino eran un poco rojos porque venían del M19, cuando uno vio un movimiento fresco liderado por los exalcaldes, un movimiento distinto, que acabó en una cosa que realmente no deja de sorprender. Es un lío tan grande que al final creo que en Río Revuelto ganancia de pescadores, ahí va a acabar pescando un Antonio Navarro, político que... Es un proceso muy extraño que yo coincido, pero es como un alinderamiento político de las fuerzas. Lo de que se pierdan los partidos, pues ya pasó con la U. Presidente Uribe, que era el de la U, que tiene hasta su nombre, pues le tocó iniciar desde la recolección de firmas, porque esta es una democracia muy extraña donde están pasando cosas muy raras. El uribismo ganó todas las elecciones, todas, y se quedó sin voceros políticos, quedamos como con 2. Es una cosa rarísima, uno elige presidente y resulta que la mayor oposición que tiene el presidente, que eligió el uribismo, es el uribismo. De manera que fíjese que el problema de Colombia, me parece a mí, es estructural. Estamos ante unos partidos que carecen de ideología y que son agencias de avales. Y esos son los resultados de que las agencias de avales pues se van alinderando según la ocasión o la ola política que se está generando. Colombia tiene que hacer un esfuerzo por tratar de tener partidos ideológicos comprometidos con unas ideas y que uno sepa más o menos qué es lo que está empaquetado. Pero como nosotros venimos acostumbrados a estas agencias de avales y a una cantidad de partidos gobiernistas, porque eso no son de ninguna ideología, ellos están con el que tenga el poder para que estén bien acomodaditos, de manera que el tema del Partido Verde Progresista ahora es un tema que viene a ser la culminación de una cantidad de procesos extrañísimos que se han dado frente a la democracia. ¿Qué lleva a estos verdes progresistas al desespero de unirse tan rápido y todo por debajo de la mesa, sin que éramos el umbral? ¿Y sabes quién se inventó, Paloma, ese umbral? El presidente Uribe. Yo se lo dije, y lo dije en el Congreso, no como congresista, en esa época no lo era, sino como un ciudadano, en una audiencia pública. Fui a las comisiones primeras del Congreso a decirles el exabrupto que está proponiendo el presidente, que no era del 3%, sino del 5% era la propuesta del presidente, elimina la posibilidad de que surjan movimientos ciudadanos con más tranquilidad, que podamos hacer partidos más tranquilos, en fin. Yo sí creo que aquí ha habido... o que más bien es fundamental, y en esta mesa lo hemos discutido, hay que hacer una reforma política de verdad en Colombia, con partidos políticos de verdad, unas reglas claras que le permitan a uno hacer los partidos democráticamente su papel. Yo creo que lo que hay que aceptar es que los partidos no existen. ¿De qué manera creen ustedes? Unificar la totalidad de los partidos alrededor de él. Pero yo creo que por otro lado, más allá de la suerte de los personajes de ahorita, me parece que está aclarándose el panorama para la próxima elección con una izquierda muy clara. Yo creo que esto, si lo que está diciendo Alfonso es cierto y lo que van a hacer es una consulta interpartidaria entre Clara López y Antonio Navarro y de ahí va a salir un solo candidato de la izquierda. Pues usted está aquí anunciando la alianza tipo Mujica en Uruguay. Vuelven al polo, es que ellos eran del polo, o sea, vuelven otra vez al polo. Sí, o sea, Moreno. Y al otro extremo está la derecha. Y al otro extremo está la derecha, que es toda la lista uribista, unos candidatos, y entre esos Paloma, creo que está la lista. ¿De qué manera cree usted que la unidad nacional se afecta? Me parece que el que queda descolocado es Santos, que hay en la mitad. Quería preguntarles, la unidad nacional, ¿de qué manera se vería afectada perdiendo? Creo que son 5 senadores, Sudarsky, Londoño, Iván Name, Félix Valera, y Rodrigo Romero. Exacto. ¿De qué manera podría verse afectada la unidad perdiendo
a los verdes en su gobierno? No, pues yo creo que es simbólico, pero básicamente lo siguiente, yo lo quisiera decir de la manera más simple posible. Este partido que se crea hoy, porque se crea hoy, que se llama Alianza Verde Progresista, algo así, era un partido que no existía. Ese partido tiene una ruta, unos líderes completamente diferentes. Ellos nunca han estado en la Unidad Nacional. Entonces, ese temita de que pretendan a nosotros, los que hemos construido durante 3 años, un proyecto de coincidencia sobre las reformas y el proceso de paz con el presidente Santos, que nos retiremos, pues está camburro. Pero entonces usted porque a mí me eligieron al Partido Verde, y se título personal Lucho Garzón, yo me quedo como verde, y yo le pediría a Lucho Garzón que lo que pueda hacer por la paz lo siga haciendo, que lo siga haciendo. Bueno, obviamente eso depende del presidente, cómo quiera recomponer su equipo, lo que sea, pero naturalmente nosotros vamos a seguir trabajando dentro de una línea que los últimos 3 años planteamos, y que además en esa línea me acompañó la dirección del partido y me acompañó la bancada de congresistas siempre. Pero hasta hace un mes comenzaron a decir que no, porque se vino el tema del umbral, pero además lo sé en los diálogos con ellos. El gran problema de ellos no era un problema ideológico sobre la paz ni sobre las reformas, sino sobre el umbral. Al Congreso. Pues claro que sí. ¿Qué pasa con personas como yo? Y lo tienen también unos personajes del Polo Democrático que quieren llegar al verde, y otros de la U que quieren llegar al Centro Democrático, y otros conservadores que quieren llegar al Centro Democrático. Y es que resulta que nos cambian la partitura como me la están cambiando a mí, y yo tengo que quedarme ahí. Pues les he dicho, si jurídicamente tengo que quedarme ahí, prefiero no ir al Congreso de la República a perder el tiempo defendiendo tesis que yo no comparto. A mí no me pueden obligar a ir a un partido en el que no considero que haya coherencia ni haya un programa que interprete mis ideas. Aquí me dicen que es grave para la unidad la ausencia de estos 2 senadores que hacen parte de la comisión primera, que es precisamente la que estudia referendo, Londoño y Sudarsky. Pero es que yo creo que tanto Londoño como Sudarsky, que han votado conmigo todas las reformas importantes de este país propuestas por Santos, las votan por convicción. Ellos tienen ese afán del umbral, pero no están distantes de las convicciones que yo he defendido. Pero no están ahí ustedes poniendo los egos por encima pero yo, oyendo estos análisis, me surge... ¿Los egos cómo así? Me surge una preocupación oyendo todo este análisis de los verdes y de que unos conservadores se van al Centro Democrático y unos de la U para un lado y otros para el otro. ¿Eso no significa que la Mesa de Unidad Nacional está haciendo agua? ¿No significará que el presidente, con las encuestas que han salido hoy y en los últimos días, tendrá que echar una consultadita con la almohada a ver si se mete en la reelección? No, pero eso no es producto de ahora de las encuestas. Esto es un tema, son 3 uribistas del partido de la U, que son Miguel Gómez, Juan Carlos Vélez y tal vez Juan Lozano, que creo que no aspira. No es un tema estructural, sino es un tema de el cambio de partituras que le permitan a la gente tomar decisiones en ejercicio de la libertad. Pero mire que esto senador, yo quisiera decir que esto es un problema de que Colombia trató de tener unos partidos que no tiene. Una reforma política que obligaba a que los partidos fueran de una manera que no son. Yo creo que Colombia tiene que superar esa idea de que la ley es capaz de transformar la realidad. La ley, si bien puedes recogerla y medianamente organizarla, pero eso de creer que porque uno saca una ley y entonces ahora sí hay partidos serios, que fue lo que se pretendió con esa reforma política, entonces dijeron, vamos a hacer además que tengan que votar en bancada para que todos haya disciplina de partido. Hombre, uno no puede inventarse lo que uno no es. Si no hay coincidencias ideológicas, pues no las hay y no las va a haber, y le pasa lo que le pasó al uribismo, que es que quedó sin partido. Imagínese un movimiento político que gana las elecciones y no tenemos partido, nos toca desde recoger firmas. De manera que Colombia tiene que pensar mucho más estructuralmente su política, y yo lo que pienso es que hay que hacer unos alinderamientos ideológicos, para lo cual yo creo que el Centro Democrático de Uribe va a servir mucho, porque pone una talla ideológica clara y los otros partidos van a tener que tomar definiciones como sucedió durante su gobierno. Pero en esta mezcla del centro que decidió el presidente Santos de la Unidad Nacional, donde todo va más o menos lo mismo, y uno puede decir de todo un poquito y nadie está bravo y todo el mundo tiene que estar contento, se pierden las definiciones ideológicas. En este momento lo que estamos viviendo es un proceso que yo creo que es interesante, que es que se definan nuevamente los alinderamientos ideológicos. Por supuesto hay unas víctimas
que entre los cuales está el senador Prada, que terminan estando en paquetes donde no estábamos, como el uribismo que quedó sin partido, como los uribistas que quedaron atrapados en la U, y en fin, muchas situaciones. Retos, Paloma, que vas a tener que enfrentar como nueva senadora. Y sobre todo cuando el presidente Uribe fue el que se encargó de desbaratar los partidos. Y además hizo todo lo de bancadas que tú estás criticando. Sí. 8:55, me faltaron muchas preguntas por hacer, sobre todo Petro se queda con los verdes, ¿no? Sí, mal y hecho. al quedarse con los verdes se salva la revocatoria, habrían muchas cosas por analizar todavía. No, pero mi pregunta que yo le alcancé a hacer así muy rápida, Alfonso, que me hizo como cara de ¿qué me estás diciendo? Es, pues, siempre es un partido de ecos. Pero siempre los partidos tienen diferencias, no hay partidos donde todo el mundo piense igual, entonces uno siempre le queda la duda si cuando la gente dice, no, si van a decidir eso yo me salgo, es como no saber jugar en equipo, como no saber aceptar que los partidos tienen diferencias, y que si uno tiene más en común con ellos que con otros, pues se junta porque prefiere esa opción política que la otra. La pregunta y es, tú que me conoces, digamos, ¿no? Si a mí me cambia la partitura y me dicen, no puede ir contra la revocatoria de Petro, tiene que adoptar el programa y además su jefe es Petro, ¿yo qué hago ahí? Te digo, yo tengo que ser coherente y voy a ser coherente en este. Pero eso no es unas ideas, eso es una cosa personal. No. Pero es un tema de ideas en esencia. Pero es mucho más que eso. Yo creo que en el caso de esas condiciones no es un tema de ideas. No, pero es un tema mucho más grave y es que los partidos no toleran la disidencia interna. Es decir, uno está en un partido, le toca como disciplina para perros y no hay herramientas en la legislación existente que permitan la disidencia. Eso le pasó a Mocus y por eso le tocó salirse en un momento dado. Porque cuando usted no gana las mayorías en el partido, entonces usted le toca más o menos cambiar de idea. Pues es un problema fundamental de legislación. 8:57, gracias a los panelistas, gracias a los oyentes, nos vamos por hoy, mañana casi seguimos no nos vamos, con no, otro debate gracias, en Hora 20 de Caracol Radio.